Gracias. Yo soy amigo de él. Yo sé que ustedes no entendieron, pero los que están acá sí. Algún día lo va a entender. Acompáñenme para orar de nuevo, para poner este tiempo en las manos de Dios. El tiempo de compartir la palabra. Padre, gracias por este privilegio, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por este tiempo. Continúa, Señor. Continúa haciendo tu obra en nuestras vidas. Ayúdame, Señor, en esta mañana a poder compartir, a poder partir el pan, Señor, en el nombre de Jesús. Desconecta mi carne, Señor, y enciende mi espíritu, y enciende el espíritu de cada uno de los que aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tomes control, no nada más de lo que está sucediendo aquí en este auditorio, sino lo que está sucediendo con los niños en los pasillos, aún allá afuera, Señor. Muévete, manifiéstate de una manera sobrenatural. Que ninguno, Señor, de los que hoy decidimos venir y estar aquí, regresemos y salgamos de este lugar como llegamos. Padre, rétanos, restáuranos, trae libertad a nuestras vidas. Añade, Señor, fe, añade sabiduría a nuestras vidas. Te anhelamos celosamente en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, por favor? Qué broncón, ¿no? Hace algunos meses yo compartía con el grupo de evangelismo y yo les decía a ellos que teníamos que estar listos porque pronto íbamos a estar acá compartiendo, pero no me imaginé que fuera tan rápido. Por eso es importante que usted y yo nos preparemos y estemos listos para poder hacer su voluntad aquí en la tierra y no nuestra voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Vaya al libro de los Hechos, capítulo 6, vamos a leer del verso 1 al 10 y luego nos regresamos para entender lo que Dios quiere hablarnos a través de este pasaje. El encabezado del capítulo 6 en mi Biblia, y seguramente en la suya es igual, dice: elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Verso 10. Ayúdame a leer el verso 10. 1, 2, 3. Pero no podían resistir al espíritu de sabiduría. A la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hay una situación, necesitamos entender hasta el capítulo 6 qué está sucediendo en el libro de los Hechos. Así, haciendo un resumen, me puse a leer los capítulos anteriores. En el capítulo 1, verso 1 del libro de los Hechos, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En Hechos capítulo 1, verso 1, Jesús se manifiesta como un maestro. Jesús empieza no nada más a enseñar, sino a hacer. Se encuentra trabajando aún en el proceso de discípulos. Dentro de este capítulo viene cómo se les da mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. En el mismo capítulo 1 aparece 40 días después de haber padecido y presentado vivo. Les mandó que esperasen la promesa. Se les aparece a sus discípulos, al grupo de apóstoles,
y les explica cómo lo importante que es aguardar, esperar la promesa. Les dijo que serían bautizados por el Espíritu Santo. Y también ahí mismo viene la elección del sucesor de Judas. Me llama la atención cómo en el capítulo 1, versículo 20, dice: porque está escrito que en el libro de los Salmos sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Qué triste es como el día de hoy otros están tomando los oficios de los unos. Usted y yo tenemos un oficio y no tiene nada que ver con el proyecto de vida que hicimos acá. Cuando yo joven, yo siempre quise ser maestro, estudiar para ser maestro, trabajar en una institución educativa y que le llamaran maestro, porque en la vida tú eres marcados. Vamos a encontrar maestros buenos, ¿sí o no? Y maestros malos. A mí nunca se me olvida mi maestra de la primaria, la maestra Ramona. Uy, era mala, mala. Te gritaba, te hablaba bien feo. A mí me tocó las yemas hacia arriba y un reglazo en los dedos. No le daban ganas de ir a la escuela una. Yo creo que por eso no me aprendí las tablas. Hay que buscarle, ¿no? Pero después fui afectado para bien con otro maestro. Nunca se me va a olvidar mi maestro Javier. Nunca. Un tipo tan bueno, tan manso, lleno de fe, creía en sus alumnos, sonriente, preparaba su clase. Recuerdo que la hora de entrar era a las 8 de la mañana y a las 7:30 ya queríamos estar ahí. Antes, porque era atractivo estar en la clase de ese profe, porque aprendíamos. Y yo fui afectado de esa manera y yo quise ser maestro. Entonces desarrollé un plan aquí en la tierra. Busqué un oficio aquí en la tierra, pero Dios tiene otro oficio. Dios tiene otro plan para ti. Y no quiere decir que el que estás haciendo el día de hoy no sirva, pero Dios quiere procesarte para que aún ahí donde estás el día de hoy seas de bendición a los que te rodean. Seas de bendición, pero no por lo que hables, no por lo que digas, sino por lo que hacemos, por lo que la gente ve que hacemos. Que nos identifiquen por lo que estamos haciendo, no por lo que estamos diciendo. En ocasiones lo que decimos no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, somos incongruentes. Te invito a la iglesia, ¿para qué? Hombre, yo tengo una vecina que es cristiana. Si tú la conocieras, vengas. Hoy. ¿Y a qué iglesia va? No, no me diga, le dije, no me diga. Tome otro su oficio. Había un oficio, había un lugar para Judas. ¿Quién era Judas dentro del equipo de trabajo de Jesús? El encargado del billete, el de las monedas. ¿Era alguien importante para Jesús? Sí, era importante para Jesús. Jesús sabía que lo iba a entregar. Jesús lo sabía muy bien. Y aún estaba esperando que sucediera algo con Judas. Hoy Dios está esperando que los Judas que estamos en la iglesia podamos entender cuál es nuestro oficio, nuestro propósito, y dejar de venderlo por monedas de plata, y podamos hacer su voluntad aquí en la tierra. En el capítulo 2 habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿qué hizo? Alzó la voz. ¿De dónde viene Pedro? ¿Qué había sucedido con Pedro? Si es verdad que Judas vendió, entregó a Jesús, pero Pedro, ¿qué había hecho? Le había negado. ¿Se había cumplido la palabra que Jesús dijo en la cena? Cuando Pedro se levantó, ¿verdad? Y le dijo: Señor, a donde tú vayas yo iré. Si es necesario ir a la cárcel, voy a la cárcel. Es más, si es necesario morir, voy a morir. Y Jesús casi, hey Pedro, tranquilo, loco. Tranquilo, hombre. Mira, te voy a explicar algo. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Ahora, ¿sucedió eso o no sucedió? Cuando sucedió que el canto gallo,
Usted no sabe lo que se siente estar acá arriba mirando por allá. Le doy gracias a Dios que pusieron estas bocinas, y no, Dios guarde hoy. Una vez casi me iba de cabeza en el teatro ahí del IMSS y no, es que está peligroso. Entonces lo bueno que está en la jugada. Un día dijo un chavo, iba en el carro y le echamos grito a un joven: tú, Raúl. Y él ni siquiera volteó a vernos, ¿verdad? Y dice un chavo que iba arriba: hombre, dice, es que no pela un algo a changadas dijo. Entonces se le cruzan los cables a uno. Entonces viene, lo niega después del que el gallo canta. ¿Sí lo dije bien? Pedro empieza a llorar amargamente. Ahora la pregunta es: ¿se quedó en esa condición? Verso 14 dice que no. Verso 14 me explica que Pedro fue procesado. Ustedes y yo necesitamos ese proceso. La bronca es que no queremos el proceso de Daniel. Daniel fue metido a un horno de fuego. No queremos ese proceso donde de repente nos meten a un foso lleno de leones. Pedro fue procesado. Lo que le va a permitir a usted y a mí tener un crecimiento es el proceso. En el proceso Dios quiere mostrarnos y enseñarnos tantas cosas. Para Dios hubiese sido muy fácil agarrar al pueblo en Egipto, sacarlo de Egipto y ponerlo acá. No, pero Él quería procesar al pueblo a través de un desierto. Pero como el pueblo no estuvo dispuesto a ser procesado, lo que les pudo haber llevado a ellos 40 días se convirtió en 40 años. Entonces hay que tener cuidado. Se dice que Pedro alzó la voz, y no quiere decir que se puso a gritar, porque mire cómo nos enseñaron cuál era la manera como antigua, cómo evangelizábamos en las calles: a gritar. Agarramos me acuerdo que un día desfilamos por todo el centro de la Zaragoza con un megáfono. Nadie nos pelaba. Y vas gritando: Dios te bendiga, tú que vas pasando, aleluya, gloria a Dios, santo. Y ahí vamos caminando, me acuerdo, éramos como unos 10, 15 locos ahí. Según nosotros estábamos bien, los demás estaban mal. Y nos poníamos a hablar y a gritar. Y cuando tú sientes que hay alguien: sí, tú que estás aquí. Te digo algo, Pedro no estaba en esa posición. No se encontraba grite y grite, no. ¿Qué nos han enseñado? La voz de Dios es uno de los espíritus de Jehová. Es uno de los espíritus de Dios que se manifiesta. Para eso necesitamos ser procesados, en lo cual la voz de Dios se manifieste. Cantares capítulo 5 verso 2. Ese texto nos ayuda a entender, ¿verdad?, que es un espíritu. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Hay un fuego, hay una llama, hay un espíritu que es la voz de Dios. Necesita manifestarse, ojo, a través de usted y a través de mí. Para eso necesitamos ser procesados. No se trata de ir a gritar en el tianguis con una bocina. Nadie lo escucha y termina sin voz. No es tu voz, es el espíritu, la voz que llama. ¿Qué sucedió con Juan? Vayan al libro de Juan, capítulo 1, a partir del verso 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Verso 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Cuando Jehová envía a Moisés delante del faraón, porque tenía que soltar al pueblo de Israel, Moisés le pregunta: bueno, y si allá me preguntan quién me envía, ¿qué le voy a decir? Usted sabe cuál es la respuesta: una manifestación de Dios.
El yo soy le vas a decir que te envía. Y aquí vemos un trabajo en equipo. Aquí vemos cómo la deidad opera y trabaja junta. Cuando usted y yo podemos convertirnos en uno en la cruz con Dios. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿De quién estaba hablando ahí Juan? Ese que clamaba en el desierto, Jesús. Aún Juan venía también allá. Pero en realidad lo que busca y desea es que se manifieste la voz a través de nosotros. Para eso necesitamos presentarnos delante de Dios limpios. No con arrogancia, no con soberbia. Es que si yo no voy no va a suceder nada. No es por mí y no es por usted. Es por el Hijo de Dios, es por el Espíritu Santo, es por el Padre que suceden las cosas a nuestro alrededor. Necesitamos la voz de Dios en nuestras vidas. Ahí mismo en el capítulo del libro de los Hechos, capítulo 2, viene la vida de los primeros cristianos. En el capítulo 3 habla acerca de la curación de un cojo. También habla acerca del discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Capítulo 4 de los Hechos, Pedro y Juan ante el concilio. Los creyentes piden confianza y valor. Todas las cosas las tienen en común. En el capítulo 5 aparece Ananías y Zafira. Muchas señales y maravillas. También dice que Pedro y Juan eran perseguidos. Ahí mismo en el capítulo 5. Aún en esa persecución, vea lo que dice el verso 29 del capítulo 5. Aún dentro de esa persecución donde van sobre Pedro, sobre Juan, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quiénes estamos obedeciendo usted y yo? ¿A quién obedezco el día de hoy? Los están persiguiendo, hay una persecución sobre ellos, y la defensa que ellos levantan es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios no puede ser nuestra última opción. A veces nuestra primera opción es un hombre, a veces la primera opción es el médico. Y no quiero decir que es malo ir con un médico. Al contrario, yo creo que fuera otra si tuviéramos la cultura de ir con el médico. Yo les explico a los chavos en secundaria, en prepa, que no sé en qué momento los padres estudiamos anatomía o salud. Porque si le duele a algún plebe, nosotros los medicamos. Y fíjese qué fácil sacamos el diagnóstico. ¿Te duele mucho o poco? Es que no aguanto la cabeza, pero ¿te duele mucho o poco? Pues me duele poco. Tómate la mitad, la mitad. Una pastilla por la mitad. O sea, cuando un doctor te ha dicho: mira, vas a comprar la pastilla, la vas a partir por la mitad y te la vas a tomar. No, es que me duele mucho, mamá, tómate dos, tómate dos. Si una cada 12 horas es buena, no hombre, 2 es más buena todavía. Ten. Nomás empieza a toser un niño, un joven, ahí andamos con el frasco atrás de ellos. Ven para acá, ven para acá. Y no sabemos, y lo que no entendemos es que se tragó un bobito el plebe. La semana antepasada, compartiendo en Ciudad de Dios, quiero compartirles, fue algo bien bonito. Me comí como 4 moscos. Qué rico se siente ese rollo. Y los niños allá risa y risa, y el mosco bien enchiloso. Hay moscos enchilosos, va. Ay, va a poner cara de que no, yo nunca he comido moscos, yo no. Y se siente peor cuando vas en la moto con la tapadera del casco levantada. Pero son buenos. Hay lugares que comen chapulines, ¿por qué no voy a comer moscos yo? La bronca que ya que llegó la cena ya no tenía hambre. Qué bueno que pusieron porque aquí la verdad, que no se vea la bendición acá. Usted no tiene idea todo lo que le he invertido a esto. La gente me critica y me juzga, pero le he invertido a esto. ¿Usted cree que es fácil comer aquí, comer allá y comer acá? No, pero todo sea por no lastimar a los hermanos. Qué chilo eso. Así es que cuando me ve en la calle, fruta por favor. Después de los tacos, sí, porque luego me la dan antes y no se puede.
Ya, Johnny, ubícate. Son los nervios, yo creo. No, pero se ven bien de aquí. Qué chilo. ¿En dónde estaba? Obedecer a Dios. Le digo algo, para el Johnny no ha sido fácil obedecer a Dios, porque vienes arrastrando cuántos años haciendo tu voluntad. Vienes arrastrando cuántos años. Un día yo escuché a mi papá decir: es que yo tengo un hijo, mira, tan bueno que nunca me dice que no. Siempre que le mando a hacer algo me dice: sí, papá, pero nunca lo hace. Entonces vienes arrastrando desobediencia sobre la autoridad y empiezas a obedecer a tu propia carne. Empiezas a obedecer lo que tú crees que es bueno. Empiezas a obedecer a los años que tienes de experiencia. Uno de los enemigos más grandes que tiene un cristiano son los años que lleva dentro de la congregación, porque crees que el que va llegando no te puede enseñar nada. Porque crees que cuando te sales de un lugar y vas a otro lugar que no es tu congregación, ¿qué te pueden dar allá? ¿Qué te pueden enseñar acá? Si tú tienes 15 años, si tú tienes 25 años en el evangelio, 5 años en el evangelio, y él va llegando. Sí, va llegando, pero ha decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. No te confíes de los años que puedas tener. La misma palabra dice: si alguno dice, estar firme, cuídese de no caer. Cuídese de no caer. Mire, mejor calladitos. Obedecer a Dios, lo que Él te muestre, lo que Él te presente. La voz te puede decir una cosa. Cuando yo estudié para ser entrenador deportivo, y en aquel tiempo te tenías que especializar en una rama, en un deporte. Y yo recuerdo que agarré defensa personal, técnica de sometimiento, patada, barrida y golpeo. Y tuvieron que enseñarnos boxeo y lucha libre. Qué feo es ese rollo, man. Fui a entrenar lucha libre y duré como 15 días. Parecía el pípila, así caminaba jalándome para atrás, man. No me podía enderezar, man. Entonces aprendes habilidades en la tierra para lastimar, para ofender. Algunos de ustedes ya lo saben. Matan a uno de mis hermanos hace 4 años. Y la vocecita, que no era la de Dios, me decía: ojo por ojo y diente por diente. Algún día los vas a encontrar. Tengo 40 años de edad, aunque parezca que tengo 25. Sí, porque hay gente que me ve y me dice: qué bien te ves, Johnny. Y después me piden 100 pesos prestados. Tengo 40 años de edad, pero a partir de los 20 años de edad empecé a tener encuentros en centros penitenciarios, en cárceles. Tú conoces gente que anda mal. Y yo dije: algún día voy a saber quién fue el que hizo eso, y yo voy a saber cómo lastimar. Pero eso era lo que el hombre, la carne del Johnny estaba hablando. Dios tenía otro plan. El plan de Dios era obedecerlo a Él, y dentro de su obediencia viene el perdón. Poder perdonar, y una vez que tú perdonas puedes amar. Un problema en muchos matrimonios que el día de hoy están batallando porque dicen que no se pueden amar, es porque no se han perdonado tantas cosas que se han hecho. Las han olvidado, pero ahí están presentes. A la siguiente bronca se abren el archivero. Ahora les abren la gaveta y sacan el expediente. Vámonos, acuérdate lo que me dijiste el otro día. Pues, ¿cuál otro día? Sí, en el 73. No, pues es que una mujer tiene una mente. Ay, los hombres dicen, mente de cámara fotográfica. Nos acordamos de a veces nada más. En cambio la mujer recuerda todo. Mira, ahí estábamos en la esquina. ¿No te acuerdas que pasó doña Victoria por ahí? Llevaba una bolsa de aguacates en la mano y la coca de 2 litros al otro lado. No, hombre, dice uno, pues no sabía ni que había pasado doña Victoria por ahí. Van y abren la gaveta. ¿Y por qué el día de hoy no podemos o no se puede amar, seguir adelante? Porque no hemos perdonado. Primero viene el perdón, luego viene la decisión para poder amar. Y hay muchas cosas que perdonarnos, hay muchas cosas que hablar dentro del hogar, dentro de la familia. Hay muchas cosas que atender.
Lo peor que puede pasar es que usted me diga: no, 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 yo tengo un matrimonio, casi volamos todos ahí con alitas así. Nosotros no nos acostamos en la cama, flotamos a la hora de dormir acá. Hay broncas, hay problemas. ¿O quién no tiene problemas? Si no tienen, ahorita al final vienen, yo les doy. Si nos alcanza, para todos nos alcanza. Tenemos broncas, tenemos problemas, muchos. Libro de los Hechos, capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Qué está sucediendo? Está creciendo el número de los discípulos. Pero no veo aquí el fruto. Solamente está hablando de un crecimiento de número. El libro de Génesis dice: fructificad, multiplicad, sojuzgad la tierra. Fruto y luego multiplicación. Aquí está creciendo el número de los discípulos. ¿Qué se nos enseñó? ¿Qué se nos dijo un día? Como congregación somos una iglesia de discípulos. No podemos estar creciendo en número solamente. Necesitamos crecer en fruto, en sabiduría necesitamos crecer. Aquí hay una multiplicación. Como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿De quién a quién? De los griegos contra los hebreos. ¿Quién es un griego? 1 Corintios capítulo 1 verso 22. El mismo verso nos explica quién es un griego. El griego habita dentro de la sinagoga. Porque los judíos piden señales y los griegos, ¿qué hacen los griegos? Buscan la sabiduría. Si buscan sabiduría es porque no tienen sabiduría. Un griego no tiene sabiduría. Y el día de hoy hay mucho pueblo que no tiene sabiduría y va por la vida sin sabiduría. Como célula familiar, tú que eres líder necesitas sabiduría. En tu célula de varones necesitas sabiduría. En la tribu necesitas sabiduría. En la misión donde la que tú participas se necesita sabiduría. Necesitas llevar al pueblo a buscar la sabiduría de Dios, que es lo que Dios puso en el corazón de nuestros pastores para que como iglesia ustedes y yo podamos vivir la sabiduría. No ir por la vida buscándola, cuando ya sabemos dónde está. Usted la encuentra a la hora de hacer sus disciplinas, leer un proverbio en la mañana. Usted encuentra herramientas, sabiduría. No sé a cuánto les ha sucedido, pero cuando leemos, meditamos el proverbio matutino, alguno de esos versos brinca en el espíritu y lo entendemos y lo meditamos. Acto seguido te vas a trabajar, te vas a la calle y ese verso lo necesitas porque algo sucede en el camino. Imagínate presentarte en algún suceso y que tú no tengas ese verso, que tú no tengas la sabiduría, cómo responder, qué hacer, qué consejo dar. Hoy en día no hay sabiduría en mucho pueblo de Dios. Y no quiere decir que el que la tenga se crea y empiece a enaltecerse, no. Al contrario, enseña a otros, pero con sabiduría. Saber qué porción vas a entregar. Usted no puede ir a enseñar algo que no ha entendido todavía. Usted necesita entenderlo, vivirlo. Una vez que lo entiendes, lo vives, puedes compartirlo con los demás. Hay gente que explican algo y ni siquiera le entiende y sale corriendo a querer enseñarle a alguien. Y lo único que hace es enredar a aquel y enredarse uno mismo también. Está creciendo el número de los discípulos. Me llama la atención que se levantan los griegos contra los hebreos. ¿Dónde se levanta todo esto? Dentro de la sinagoga. En la misma iglesia se levanta la murmuración. La murmuración es un enemigo gravísimo. Me puse a investigar y encontré algunas definiciones. Dice murmuración: hablar de alguien que no está presente. Hablar de alguien que no está presente. No me responda, ¿alguna vez ha hablado usted de alguien que no está presente? Sí, porque nos vamos a poner bien espiritufláuticos ahorita. No, Dios guarda, hermano. Yo pura bendición. Murmuración, otra definición dice chisme. Usted no sabe qué es eso, se lo explico. Rumor.
y encontré también habladuría. Ahora, eso se da dentro de la iglesia, la murmuración. Éxodo capítulo 16, verso 1 al 8. Éxodo 16, verso 1 al 8. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Toda la congregación de los hijos, había todo un linaje murmurando contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pero no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra ¿quién dice? Contra Jehová. Tenga mucho cuidado, no hable de alguien que no está presente. Si hay algo que no le gusta de él o de ella, platíquelo, es válido. Vaya, o más, te digo algo: agarra todo eso y échalo a la basura y búscale, porque algo bueno debe tener. Algo bueno debe tener. La murmuración no es directamente contra Moisés y contra Aarón. Estaban murmurando contra quién. Y en ocasiones murmuramos en contra del liderazgo, murmuramos contra algún capitán, murmuramos contra algún liderazgo, un pastorado, abusados, porque no es contra ellos, es contra Jehová. El pueblo estaba murmurando a consecuencia. Te digo algo, ellos decían vivir mejor allá donde estaban en Egipto. ¿Qué representa Egipto? El pasado, el pecado, la carnalidad. Y decían, estábamos mejor allá. Hay gente que llega a la congregación y de repente, mire, usted cree que el enemigo está feliz de que usted viene a la iglesia y entiende. No, él va a hacer todo lo posible para que usted se vaya. Es que antes me iba bien. ¿Qué es bien para ti? Es que antes yo no batallaba por nada. Dime qué es eso, qué es. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Dios está limpiando, y a la hora de limpiar nos empieza a quitar tantas cosas. Llegamos a la congregación y empezamos a asistir a una célula familiar, mi esposa y yo. La célula familiar. Y veíamos que cuando se acababa la célula decían: la próxima semana ¿en casa de quién va a ser? Y no, pues en mi casa, órale. Y a la siguiente semana hablábamos con los líderes. No, me dijo, es que aquí nos reciben en sus casas, nosotros vamos. Y veíamos que ofrecían un refrigerio al final, que el agua, que el café, que la pierna de venado. ¿La pierna dónde? Vamos, tú vamos. No vaya por la pierna de venado. ¿Y qué sucede? Dios puso en nuestro corazón: y si los invitamos a nuestra casa, sale. Y mi sueldo se empieza a venir abajo, y mi trabajo se empieza a venir abajo, y el trabajo de mi esposa se empieza a venir abajo. Yo ni qué vamos a hacer, no tenemos ni gas. No sé, pero vamos a ver qué hacemos.
Nosotros les vamos a recibir en nuestra casa. Ellos van a venir. Me acuerdo que mi esposa empezó a preparar una ensalada de pollo con sus frijolitos puercos, totopo, agüita de Jamaica y la coca. Sí, porque hay gente que no, yo no puedo estar sin coca, hermano. No, sí puedes estar sin coca. Y llegó el día de la célula, ahí estamos en casa, llegan los líderes acá y nosotros, wow, vamos a orar para que Dios toque la sala, aquí donde vamos a estar reunidos. Me acuerdo que esa noche no llegó nadie. Y gracias a eso comimos ensalada de pollo toda la semana, bro. Los totopos todos talisquis a los 3 días, me acuerdo. Los teníamos que mojar en la Jamaica, los mendigos totopos. Y la coca la abrimos como a los 15 días porque eran 8 litros de Jamaica. Porque comen bien en una célula, sí. O sea, no le dejan lugar al Espíritu Santo ahí, a la sabiduría, no, abundancia de todo, ¿ah? En realidad, ¿qué estaba buscando el enemigo? Pues hacernos sentir mal. Estábamos mejor antes. Antes venían nuestros amigos. Antes nos amanecíamos hasta que salía el sol. Unos allá y otros acá, la música a todo volumen y todos alcoholizados. Y decía uno, de perdidas mis amigos de antes sí venían, unos dejaban plantados, pero estos, el enemigo mete su pata. Él no quiere que usted avance. Él no quiere que yo avance. Vaya, libro de Juan capítulo 6. Dame primero del 32 al 35. Juan capítulo 6. Acá cuando está murmurando el pueblo, Jehová se manifiesta con Moisés y les dice: yo voy a hacer descender pan del cielo. Recuerda, Éxodo, yo voy a hacer descender pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Sígale. ¿Qué sucedió? Capítulo 6, si usted estudia ese capítulo entre semana, viene la multiplicación de los peces y los panes. Y alrededor de 20,000 hombres, ¿verdad? Familias empiezan a comer de la multiplicación de 2 panes y 5 peces. Los 2 panes ya nos lo enseñaron, representa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los 5 peces, los 5 ministerios del libro de Efesios, ¿verdad? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Suficientes para alimentar a una multitud. Jesús viene y les empieza a revelar. Porque la gente decía: Moisés nos dio a comer pan. No, mi Padre les dio. Y en este mismo capítulo Jesús les revela: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Les dice así, sí o no? Yo soy el pan que descendió del cielo. Verso 59 en adelante. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Siguiente. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué estaban haciendo sus discípulos? Murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si veis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Siguiente. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Oye, ¿quiénes son los que están murmurando aquí con Jesús? Sus discípulos. Sus discípulos. Jesús les acababa de revelar que Él era el pan del cielo. Dura es esta palabra, dijeron, ¿quién la puede oír? Y empezaron a murmurar. La murmuración lo único que hace es detener tu plan aquí en la tierra. La murmuración lo que hace, mira, no nada más es detenerlo, es que tú retrocedas. ¿Qué dice el verso de ahorita? Y muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Qué quiere decir? Que seguían andando, pero ya no estaban con Él. Torcieron su camino, empezaron a agarrar por otro lado. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Somos una iglesia de discípulos. No vuelva atrás. No vuelva atrás. Guárdese, calle a su mente. Cuando empiecen los pensamientos a bombardear acerca de murmuración, cante alabanzas. Abra la Biblia, lea un verso, lea dos. Póngase a orar. No se quede quieto solamente, porque el pensamiento no se va a ir. Por eso dice el verso: llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Llevar cautivo. Yo no puedo evitar que vengan, pero así como vengan, los agarro y los llevo a la obediencia a Cristo Jesús. Porque usted no le puede dar lugar al diablo en su mente, porque él va a colocar argumentos ahí. Él va a colocar preguntas ahí que no son correctas. Él va a colocar ahí la murmuración. Y cuando menos pienses, va a estar lleno de lepra, como María. María y Aarón murmuraron contra Moisés y se enfermó María de lepra. ¿Cierto o falso? Se infectó de lepra a consecuencia de la murmuración. No podemos permitirnos murmurar. Filipenses capítulo 2, verso 14 y 15. Filipenses 2: haced todo sin qué. Hacer todo. ¿Qué es todo? Todo. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. 15. Hay un propósito. El hecho de que usted haga todo sin murmuración, no murmurar, no contender, hay un propósito: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí está el propósito. No murmuréis, nada de murmuración, nada de contienda. Porque hay un propósito. Fíjese: para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna. No tenemos por qué seguir la corriente. Es que todos lo hacen. Un día llegué a hacer una compra de material deportivo y me dijo la persona que estaba vendiendo: ¿qué onda? ¿Y cómo alteramos la factura? ¿Qué? Sí, todos lo hacen, me dijo. ¿Tú vienes del gobierno? Sí, todos lo hacen. No, viejo, no lo hacen todos. Sí, me dijo, todos lo hacen. No. Y por dentro había una voz que me decía: sí, Johnny, sí. Y tienes que callar aún esa voz. Y más cuando te dicen cuánto. Me recuerdo que me ofrecían arriba de 30,000 pesos. Imagínate, así como que: eres tú, Señor. Bendito, alabado seas, Señor. Lo voy a enviar a los niños de World Vision, la mitad. No se acuerda de World Vision. Va a decir: no, yo soy el viejo. Yo soy el viejo. Todos lo hacen. No todos lo hacen. Y te voy a decir algo. Le dije: me voy a ir, porque si me quedo me va a convencer. Le dije: está muy tentador. Hay que salir corriendo. Hay que ser sabio. ¿Para qué me voy a quedar ahí?
Como el hermano que salió de la cantina, va, hey brother, ¿y eso? Ando buscando el pecado para vencerlo, me dijo, lo ando buscando el pecado. Imagínate, no. Ubícate, Johnny, ubícate. Todos lo hacen, no todos, no sigas la corriente. Es que toda mi familia ha sido así. Marca la diferencia. Sé diferente. Es que donde yo crecí, sé diferente. Es que la escuela donde yo estudié, sé diferente. Es que yo vengo de una iglesia, sé diferente. Sé diferente, te invito a ser diferente. Haz todo sin murmuración y haz todo sin contienda, para que se manifieste el verso 15. No vamos a poder vivir el verso 15 si no aplicamos el verso 14. No vamos a poder. Anoche explicaba ayer y lo he dicho en algunos mensajes. ¿De qué sirve la mata albácar en la puerta si sigue echando mitote adentro de su casa? Pero nos venden la idea que es para ahuyentar las malas vibras. ¿De qué sirve la mata albácar? Pues si ahí está en la cortina, ahí está callando a todo el mundo. Cállense, ya llegó, cállense. Entonces no sirve nada. Necesitamos aplicar lo que la escritura nos dice, hacer todo sin murmuración. Cero murmuración, sin contienda, cero contienda. Y usted puede preguntarse, como algunos lo han preguntado, ¿y eso sucede dentro de la iglesia? ¿A poco dentro de la iglesia murmuran? Los discípulos estaban con Jesús, ahí estaban con él. Judas le confió el saco de las monedas a Judas. A Pedro le confió el liderazgo del discipulado de los 12 que estaban allá. Y eso sucede dentro de la iglesia. Mateo capítulo 13 verso 24 al 30. Jesús está hablando acerca de otra parábola, una parábola más. Mateo capítulo 13 verso 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Fíjese la misericordia de Dios. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arrancáis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Me llama la atención cómo le dice: no la arranques. Y yo puedo interpretar este pasaje, ese verso, como parte de la misericordia de Dios que nos da para dejar de murmurar. Para Dios no es ningún problema agarrar y arrancarnos y quitarnos de este lugar, pero dentro de su misericordia dice: no lo voy a quitar todavía, no lo vamos a arrancar todavía. Vamos a enseñarle, vamos a instruirle, vamos a invitarlo, que se venga a la meditación, que vaya a la célula, que esté en el servicio, que participe en su ministerio, que siga. Algo va a suceder con él. No la arranques. El trigo y la cizaña crecen juntos. ¿De qué lado estoy yo? ¿De qué lado está usted? ¿Qué hizo este hombre? Sembró la buena semilla en su campo. ¿Qué es la buena semilla? La palabra. La palabra es la semilla y ya nos lo han enseñado. Un problema bien grave, y lo describe la parábola. ¿Qué sucedió con los hombres? Se sembró una buena semilla. ¿Qué sucedió después? Se durmieron. ¿Sí decía así o no? Se durmieron los hombres. Te digo algo,
Mucho pueblo el día de hoy está dormido. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Por qué duermen? Voy a la cárcel y me llama la atención. Tenemos una prisión que tiene alrededor de 1500, 1600 internos, y usted entra, vamos a servir a la prisión y muchos están dormidos en el pasillo, en el tejabán, debajo de un árbol, en las gradas del gimnasio, en las gradas del estadio, adentro de la escuela, dormidos. Y usted puede decir, es que es para que se les vaya más rápido el tiempo. No, duermen a causa de la tristeza que ellos traen. Duermen a causa de la tristeza que ellos vienen arrastrando. Duermen a causa de la depresión que traen. Muchos de ellos ni siquiera están dormidos, solamente tienen sus ojos cerrados. ¿Qué están haciendo? Siendo torturados en su mente. Empieza su cabeza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Mucho pueblo el día de hoy está dormido. Mateo capítulo 26 verso 43. Vino otra vez, está hablando de Jesús y sus discípulos. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos, ¿qué cosa? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. En realidad, ¿sabe qué estaba pasando? Estaban cargados, estaban llenos de tristeza. Vaya a Lucas capítulo 22 verso 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿a quiénes vino? A sus discípulos, los halló durmiendo. ¿A causa de qué? Los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Qué sucede con el que está triste? ¿Qué sucede con el que está deprimido? Quiere estar dormido. Hay gente que dice, ay, cómo quisiera dormir todo el fin de semana. Cómo quisiera acostarme hoy y despertarme el 15 de diciembre. ¿Por qué? Porque no queremos confrontar, enfrentar lo que hay el día de mañana. Queremos desviarnos. ¿Cómo quisiera estar dormido? ¿Cómo quisiera dormirme? Ojo, a lo mejor usted ha escuchado esta expresión o la ha dicho. ¿Cómo quisiera dormirme y no despertar nunca más? Hay gente que dice, ¿cómo quisiera ya que viniera Jesús y me llevara? Ay, ¿Y si no trae tu nombre en la lista o el mío? Lo que Dios quiere es que tú confrontes lo que está enfrente de ti. Los discípulos tenían sus ojos cargados de sueño, estaban cargados de tristeza. Cuando Él se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿En qué condición o bajo qué condición nos presentamos el día de hoy delante de nuestro Dios? ¿En qué condición? ¿Bajo qué condición? Regrese a Mateo 13, porque les presenta la parábola, pero versos adelante les explica la parábola a los discípulos. Verso 39 al 43. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. El que murmura dentro de la congregación sirve de tropiezo para otros. El que está triste dentro de la congregación sirve de tropiezo para otros. Abusados. Y los que hacen iniquidad, dice, ¿qué sigue? Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, los justos resplandecerán. Pregunta: ¿un justo es aquel que murmura dentro de la iglesia? ¿Un justo es aquel que está dormido todo el tiempo a causa de la tristeza? Los justos resplandecerán como la palmera. Necesitamos la luz, la enseñanza en nuestras vidas
para poder levantarnos. Yo no sé cuál es el proceso que estás viviendo, yo no sé cuál es la situación que tú estás padeciendo en este momento. No puedes permitir que la tristeza te muera, te duerma, porque el dormido en la escritura es igual a un muerto. Por eso en el libro de Efesios dice: despiértate, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Pero dice despiértate tú, no dice yo te voy a despertar. O no dice despierta al que está a un lado, no, despiértate tú que duermes. Usted despierte, reconozca, ha murmurado o no ha murmurado, ha estado triste o no ha estado triste, ha caído en depresión o no ha caído en depresión. Despierta tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Continúo con el libro de los Hechos, capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Mire, estoy viendo una multitud de discípulos que no están haciendo nada. Una multitud de discípulos que no hacen nada. Platicaba hace 2 semanas con una persona en la iglesia y le digo: ¿sabes que yo no te veo que sirvas? Tú necesitas activar. Sí, yo sirvo en el desfile. Qué vergüenza. O sea que tú sirves cada año. Sí, yo ahí estoy cada año. Aquí hay un problema. Hay una multitud de discípulos que no están haciendo su trabajo, que no están atendiendo las mesas. Las mesas tienen que ver con discipulado. Habemos discípulos, en la congregación, que tenemos discípulos a nuestro cargo. Hay mesas que tienen que ser atendidas. Hay gente que tiene que ser atendida. Hay misiones que tienen que ser atendidas. Hay ministerios que tienen que ser atendidos. Es muy fácil venir y estar sentado nada más allá, brother. Es muy fácil. Usted necesita cumplir el propósito que tiene aquí en la tierra. Efesios 4:11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted debe estar sirviendo aquí dentro de este verso para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los que estamos aquí, todos tenemos dones y tenemos talentos que Dios depositó en nosotros hace mucho tiempo, ¿sí o no? Todos hemos nacido, todos estamos el día de hoy con talentos y con dones. Si esos dones y esos talentos y esas habilidades usted no las está usando para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, usted está perdiendo su tiempo nada más aquí. ¿Qué está haciendo? Viene a dar la vuelta, es domingo. ¿Y eso? Voy para la iglesia en la mañana. Si usted no está trabajando en perfeccionar a los santos, en la obra del ministerio, ¿qué más dice? En la edificación del cuerpo de Cristo, solamente está de paso. Cuando hay un propósito y hay un oficio, si usted no quiere, alguien más va a tomar el lugar. Si usted no quiere ir, alguien más va a ir. Si usted no lo quiere hacer, alguien más lo va a hacer, hombre. Yo te invito y te animo a que te levantes con todo lo que tienes. Convocaron a una multitud de discípulos que no estaban haciendo nada. No dejes tu lugar, ocúpate. Primera de Timoteo 4, del verso 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, Pablo le está diciendo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación. Mire, en pocas palabras le está diciendo Pablo, ponte a hacer algo, pero ponte a hacer algo que valga la pena.
Ponte a hacer algo que edifique tu vida, que edifique el cuerpo de Cristo, que perfeccione a los santos y que tenga que ver con la obra del ministerio. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. 14. No descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. No, de repente les entra el espíritu del pobrecito. No, ¿qué don voy a tener yo, bro? A lo mejor también lo empeñé. ¿Quién quite? También lo vendí ese, ¿no? Abusado. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de nuevo, le vuelve a decir, ocúpate 2 veces. ¿Por qué? Porque le está confirmando que lo que necesita hacer Timoteo es estar ocupado. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. ¿Ten cuidado de quién? Le dijo. Número 1, ten cuidado de ti mismo. Viene la murmuración, quiere hablar mal de alguien que no está presente. Ay, váyase al espejo, hable de usted. Ten cuidado de ti mismo, le dijo. Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quién más, y a los que te oyeren. Verso 6, capítulo 6 de los Hechos, de vuelta. Entonces los 12 convocaron a la multitud, verso 2, de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, número 1, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás prosélito de Antioquía. Pero me llama la atención que solo en Esteban se menciona el hecho de que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Era un varón qué? Mire, el ser humano puede estar lleno de Dios o puede estar lleno del diablo. Aquí no hay medias tintas. En el capítulo 5 de los Hechos, cuando Ananías y Zafira sustrajeron del botín de lo que habían vendido, no sé si usted recuerda esa parte. Ese matrimonio sustrajo, robó del dinero que habían propuesto repartirlo. Tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Toman un acuerdo él y ella, sustraer de la heredad, del dinero. Y de repente ella va y se presenta en la congregación. A la hora de entrar, ¿qué sucedió con ella? Según el capítulo 5, ella cayó muerta. Después, y los jóvenes la levantaron y la sacaron. Después llega el hombre y es interrogado: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Su corazón, mi corazón, puede ser llenado por Dios o puede ser llenado por el diablo. Su corazón puede ser llenado por la meditación en la tarde o por la novela de la tarde. Es que no tengo tiempo. Ponte a hacer tu disciplina. Es que no tengo tiempo. La tele, saben qué novelas hay, qué capítulo va, qué película hay en el cine, cuál ya quitaron del cine, cuál se va a estrenar la próxima semana. Y no hay tiempo para lo otro. Ocúpate. Por eso le decía Pablo a Timoteo, y hoy nos lo dice a nosotros: ocúpate, ocúpate, ocúpate. Vas manejando, ocúpate. Vas rumbo al trabajo, ocúpate. Estás haciendo negocio, ocúpate. Ponga alabanza a la hora de trapear para que vea, va acá bien limpiecito ese rollo. Vas trabajando, vas manejando, ocúpate. Tienes un tiempo libre, ocúpate.
No caigas en las manos, en las garras del ocio. Madre de todos los vicios. Madre de todos los vicios. Hay muchos vicios. Ocúpate. Una de las maneras de salir de los vicios es ocuparnos. Ocuparnos en lo que se le aconsejó a Timoteo. Eso es lo que necesitamos. Me llama la atención que llega Esteban, llega el otro grupo, ¿verdad? De chavos también allá. Y me puse a ver, a investigar esta parte que tiene que ver con los significados de los nombres. Esteban significa victorioso. Solamente de Esteban describe que era un varón, ¿verdad? Lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Felipe, amante de los caballos. Fíjate las características de la gente que reunieron. Procoro, que dirige el coro de los danzantes. Nicanor, conquistador. Timón, digno. Parmenás, constante. Nicolás, vencedor del pueblo. Las características de las gentes que tenían a su alrededor. Por eso es bien importante igual entender qué significa nuestro nombre. Por ejemplo, yo me llamo Juan, y Juan significa regalo de Dios, gracia de Dios, regalo de Dios. Ve el regalote este, ¿a poco no está bueno el regalote este? Vea, y si no conoce el significado, y si no le gusta el significado, apele al trono y construya una definición correcta de su nombre. ¿Qué es lo que quiere ser? Verso 6: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder. Ya le añadió algo Dios a Esteban. ¿Se dio cuenta? Ya le añadió algo. Ya no solamente era lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, ahora estaba lleno de gracia y de poder. Lo importante de estar activos, lo importante de progresar en el Evangelio. Hace 2 semanas me explicaron que no es lo mismo estar en movimiento que progresar. Hay gente que toda su vida se mueve, pero nunca llega a ningún lado. En cambio, el que progresa, hoy está aquí y mañana va a subir un escalón y va a avanzar, y en 15 días va a subir otro y va a avanzar, y en 2 meses probablemente suba otro. No que hay gente que está dando vueltas. Ahí anda y va y viene, y ya entra y ya sale, y ya va y pide ayuda en un ministerio y se sale y se mete al otro, y ya está en un lugar y luego se va para otro lado. Van a una célula y luego se salen y agarran para otra célula, y ahí andan, porque no pueden sujetar su carne. Someta su carne, sujete su carne. Deja de andar brincando aquí para allá, hombre. Eche raíces en el Evangelio, eso es lo que necesita. Verso 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. 9: entonces se levantaron de la sinagoga, llamada de los divertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, ya no nada más era la murmuración. En el verso 1, los griegos ya no estaban murmurando solamente. Ahora hay otro grupo que se levanta para disputar. ¿Qué es una disputa? Encontré que es uno de sus significados es discusión violenta o pelea. ¿Conoces gente que siempre está peleando? Te digo algo, hasta de broma están peleando todo el tiempo. Hasta de broma están pelea y pelea. Hay gente que le encanta, mira, no sé si has escuchado este dicho: a este le encantan los pleitos, no son ni de él y se mete. Ahí anda, ¿por qué? Porque hay algo que lo mueve, que tiene que ver con la disputa. Hay algo violento, siempre te hace meter en broncas que no son tuyas. Un día le están pegando a un conocido mío, por algo le estaban pegando, ¿sí o no? Hace ya algunos años, yo ya ni veníamos a la iglesia, y me paro yo enfrente ahí en la plazuela 27, había un
¿cómo se llama? Una disco en la esquina y un hotel del parque enfrente. En la esquina del parque, del hotel, ahí se le estaban pegando un conocido mío, entre tres. Dije yo, qué injusto esto. Lo voy a ayudar, dije. Hombre, me acordé de las películas de Chanoc, del Santo. Sí, porque esas películas nos tocaron a nosotros. Ahora no, puro Avenger. Y a las 12 de la noche el estreno. ¿Quién va a ir a las 12 de la noche? Los plebes que quieren dormir allá en el cine. Que los dejen encerrados como la doña esa que andaba el video ahí. Aquí estamos encerrados en el cine. Y la gente bien buena onda, póngase a comer palomitas, le ponían ahí. Tómese la soda, decía. Mira, le están pegando a este chavo entre tres. Y yo corrí. En aquel tiempo no tenía este chaleco que traigo, es chaleco lo que traigo. Mire, corrí, me impulsé en la defensa de un carro y volé. No, hombre, me sentía el perro aguayo así en el aire. Mira. Esos son los luchadores que me tocaron. Ahora no, ahora el Rey Misterio y que sabe qué rollo. Salgo volando y le quito a uno, y cuando voy por el otro se me echan los tres encima. Y voltó a ver a mi amigo y mi compa ya estaba en la otra esquina. Y ahí me quedé. ¡Pah! Me quitaba un golpe y me pegaban dos acá. Y volteaba y me pegaba. Y se me ocurre quitarme el cinto. Pues ellos también se lo quitaron. Me recuerdo un amigo mío, un policía, que vio la situación. Se convirtió en niño héroe de Chapultepec el poli. ¡Ahí voy, Johnny!, me dijo loco. Se metió. Nomás vi cuando el cinto le hizo vuelta en el cuello. Y le dio como 4 vueltas el loco así. Yo trabajaba en ese tiempo en seguridad pública. A los 2 días lo veo. Le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, hombre, me dijo, me lastima la camisa, me dijo. Mire, nos dieron como unos 10 cintarazos o 15 por meterte en una bronca que no es tuya. O sea, son problemas, son broncas que no es de uno, pero hay algo dentro de nosotros que nos mueve a estar disputando todo el tiempo, a estar peleando todo el tiempo, a querer molestar y enojar a los demás. Proverbios capítulo 17 verso 19. El que ama la disputa ama la transgresión. El que abre demasiado la puerta busca su ruina. El que ama, ¿qué cosa? El que ama la disputa ama la transgresión. ¿Qué es transgresión? Encontré algunos significados: ofensa, infidelidad, paso en falso o violación de la ley. Violar la ley. La disputa lo único que hace es moverte a que tú violes la ley. Por ejemplo, la ley dice en Lucas 6, 29 en adelante. Lucas capítulo 6. El que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Ojo, el verso anterior dice: si te dan en una mejilla. Pero ¿cómo nos educaron? Tú no te dejes. Tú no te dejes. Para eso tiene padre que lo defienda. ¿Y cómo crece el niño? Peleando con todo el mundo, violando la ley, violando los acuerdos, violando los reglamentos. Mateo capítulo 22 verso 34. Mateo 22, 34. Aquí hay otra ley que de repente es muy fácil que usted y yo empecemos a violarla. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? Bueno, ahí entra otra parte de la enseñanza. Pero estos dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios, ¿con qué dice? Con todo tu corazón. ¿Con qué más? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Yo le hago una pregunta: hey, no me responda a mí, respóndasela a su Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Amas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, o a veces? Sé honesto, no conmigo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice la Escritura: no vengas al altar a presentar una ofrenda cuando tienes problemas con un hermano. Primero ve allá y arregla las cosas que tienen con él, y después vienes y presentas tu ofrenda. Pero la transgresión, la disputa nos lleva a la transgresión. La disputa, la violencia, la ira nos lleva a la transgresión, a violar la ley. Y el violar la ley lo único que busca es que usted y yo quedemos muertos, caigamos muertos. Se levanta la disputa. Verso 10 del libro de Hechos, capítulo 6. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Por qué? Porque era la voz la que se había manifestado a través de Esteban. Porque te digo algo: a Esteban podían haberle hecho lo que sea, pero no podían resistir. No podían resistir en ningún momento a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. No podían resistir. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir aquí es ir hacia adelante. Si usted conoce de boxeo, hay algún boxeador aquí. Un día me explicaron que la mejor defensa de un boxeador es el ataque. Esa es la mejor defensa. ¿Cuál es el ataque? Ir hacia adelante. Resistir al diablo es ir hacia adelante. No es quedarse y soportar todo. Bendita enfermedad que Dios me mandó, es mi cruz. ¿Cuál bendita enfermedad? Ni que Dios se la mandó. Isaías 53 dice que por su llaga somos curados y somos sanados. ¿Cuál bendita enfermedad pues? Isaías, ¿cuál bendita enfermedad? Necesitamos en realidad entender esto, despertar, levantarnos, que la voz se manifieste. Necesitamos resistir al diablo. Pelee contra el diablo. Es más, te invito: pelea contra la murmuración, hombre. Pelea contra la tristeza. Pelea contra la falsa alegría. Hay gente que todo el día se ríe, pero no son felices. Solamente es una máscara que utilizan para que no se den cuenta que aquí adentro hay tristeza, hay dolor, hay coraje, hay odio, hay rencor. Someteos a Dios, sométase a Dios. Sométase. Agarre todo su cuerpo y sométalo a Dios. Ore por su familia, presente a su familia, sométala a Dios, a su familia. Resista al diablo. La mejor manera de resistir al diablo es conociéndolo. Y para conocerlo hay que ir a la Escritura. Usted lo único que necesita para resistir al diablo es la palabra. Cuando se le presentó a Jesús y le dijo: di a estas piedras que se conviertan en pan, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está, le dijo. En pocas palabras le está diciendo Jesús: tengo conocimiento, hay una palabra dentro de mí que está viva, que puede cortar, es más cortante, es más punzante. Esa entra y penetra no nada más el cuerpo de una persona, penetra el alma. A María un ángel se le apareció y le dijo: María, he aquí un ángel, una espada, atravesará tu alma.
La palabra va a atravesar tu alma, te va a despertar, va a vivificar algo en ti. Hay muchas cosas que no conoces de Jesús, tu hijo, no entiendes, pero hay una espada que va a atravesar tu alma, que te va a poder permitir entender lo que quiere hacer Dios en este momento a través de tu hijo Jesús y a través de ti, a través de José. Es lo mismo que quiere hacer con nuestras familias. Pero el verso dice: sométase a Dios, sométase. La gente dice: sométeme, soy tu marido. Sométete. Sométete, soy tu madre, sométete. ¿Y usted está sometido a Dios como para pedir que otros se sometan a uno? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Aunque se levantaron no nada más los griegos, se levantaron también otro grupo de personas de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene y de los de Alejandría de Cilicia y de Asia. Ya no nada más estaban murmurando, ahora estaban disputando, estaban peleando, estaban hablando cosas feas, horrorosas contra Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría, no podían resistir al espíritu con que hablaba. La voz que se manifestó en Juan el Bautista, la voz que se manifestó en Pedro, se estaba manifestando hoy en Esteban. Y también se quiere manifestar en usted y se quiere manifestar en mí. Pero necesitamos entrar dentro del proceso y permitirle a Dios que haga algo con nosotros. No se conforme con venir a la iglesia. No se conforme porque levantó sus manos y pudo dar gracias. No, Dios tiene más para usted. Ayúdeme por 5 o 10 minutos a cerrar sus ojos, por favor. Padre, tu palabra ha sido expuesta esta mañana, Señor, esta tarde. Te pido que cumpla el propósito para lo cual fue enviada. Tu palabra me enseña que ella nunca vuelve vacía, Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, que la luz de tu palabra, que la vida de tu palabra pueda penetrar, Señor, hoy en el pueblo. Porque es verdad, Señor, y lo creemos, que nos has llamado a ser una iglesia de discípulos, una congregación de discípulos. Es verdad, Señor, y gracias por ello, Señor. Pero la Biblia nos enseña que dentro del grupo de discípulos algunos murmuraban, hablaban en contra del liderazgo. Dentro del mismo grupo de discípulos había unos que estaban ahí, pertenecían al grupo de Jesús, pero no creían en él. Jesús orando, Jesús intercediendo y sus discípulos dormidos con los ojos cargados de sueño. No solo tenían sueño, estaban cargados de sueño y los halló durmiendo a causa de la tristeza. A causa de la tristeza. Había un grupo sin sabiduría, los griegos. Había otro grupo que estaba solo para disputar, para pelear. Hay matrimonios que viven así, una disputa diaria. Hay relaciones de padres e hijos que constantemente están viviendo una disputa. Hay obreros que se la llevan peleando con el jefe, jefes que se la llevan peleando con el obrero. Hoy es tiempo de hacer todo sin murmuración y sin contiendas. Hacer todo sin murmuración
sin contiendas. Hoy es tiempo de liberar, soltar esa carga. Yo no sé de qué tamaño es tu tristeza, pero yo conozco a un Dios más grande que eso que tú estás padeciendo, y Él desea ayudarte. Dice la palabra de Dios: vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, cansados, que yo los haré descansar. La murmuración pone una carga sobre tus hombros. La tristeza pone una carga sobre tus hombros. La disputa pone una carga sobre tus hombros. Y esa carga tiene un propósito: que no avances, que se haga pesada tu vida. Ese es el propósito de esas cargas, que no avances. El enemigo tiene un plan, y ese plan marca y busca que tú retrocedas y que yo retroceda. En una actitud de adorador, en una actitud de redención, si hay un hombre, una mujer aquí lo suficientemente valiente como para reconocer y decir: Dios, yo necesito ser libre de la murmuración, o de la tristeza, o de la disputa, o de la falsa alegría. Yo necesito ser libre, Señor. Yo no quiero regresar, yo no quiero salir de aquí como he llegado. Quisiéramos orar por ti. Si tú gustas que se ore por ti, puedes venir acá al frente. No más murmuración, no más tristeza, no más depresión. Vamos a orar para que los cielos hagan su operación en ti y que tú puedas salir de aquí revestido. Oh Señor, te alabamos. Señor, te alabamos, Padre. Pedro no podía ocultar que iba a negar a Jesús. Quien conoce el corazón, quien conoce nuestra mente es Dios. Él sabe que estamos viviendo, Él sabe que estamos padeciendo, Él lo sabe. Él sabe cuál es tu lucha, cuál ha sido tu problema. Él lo sabe muy bien. Y esto no es para juicio, esto es para traer libertad. Porque Dios quiere que tú ocupes tu lugar, que tú ocupes tu oficio. No corras. Padre, en el nombre de Jesús, apelamos a tu trono de justicia, de gracia, de amor, de misericordia, de paz, de mansedumbre, para que des la orden, Señor, a ese ejército que ha de venir, Señor, y ha de arrancar la murmuración de tu iglesia, Señor. Aún si alguien se quedó allá sentado, Señor, arranca la murmuración. Si ha estado murmurando, Señor, quebrántale. Si ha estado disputando, quebrántale, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, haz tu operación, tu extraña operación. En el nombre de Jesús. Empieza a orar ahí donde estás. Renuncia a la murmuración, renuncia a la tristeza, a la disputa, a la violencia. Renuncia a ir en contra de la ley, a violar la ley. Renuncia a ello. Reconoces que has murmurado, renuncia a la murmuración, renuncia a la tristeza. ¿Qué te pone triste? ¿Qué te tiene triste esta mañana, esta tarde? Renuncia a ello. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu ayuda, Señor. Más de ti, Señor, menos de nosotros. Más de ti. Más de ti, Señor, y menos de nosotros. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Arranca desde la raíz la murmuración, Señor, heredada. No te sientas culpable. Hay iniquidades que vienen siendo maldiciones que han sido heredadas.
Abuelo violento, padre violento, hijo violento. Hay maldiciones que han sido heredadas. Hay iniquidades que quieren cobrar vida. Renuncia a ello en el nombre de Jesús. Oh, trae libertad, Señor. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí.